La enorme nave blanca se desplazaba lentamente por el oscuro espacio entre las estrellas. Cruces rojas pintadas en su casco brillaban bajo la luz lejana de soles cercanos. La nave era más grande que la mayoría de los cruceros de batalla, pero no portaba armas. En su lugar, su interior estaba lleno de camas de hospital, equipo médico y esperanza. La doctora Amanda Pierce caminaba por el ala médica principal, revisando a sus pacientes. Algunos eran soldados humanos con brazos y piernas vendados. Otros eran extrañas criaturas alienígenas que había aprendido a tratar a lo largo de los años. Un alarán de piel azul yacía en silencio mientras las máquinas le ayudaban a respirar. A su lado, un piloto humano dormía plácidamente, con sus costillas rotas finalmente sanando. Doctora Pierce, tenemos un mensaje entrante, llamó la enfermera Lisa Chen desde la estación de comunicación. Lisa llevaba 5 años trabajando en naves hospital. Podía tratar a casi cualquier especie de la galaxia, incluso a las que no se parecían en nada a los humanos. Amanda se acercó a la pantalla principal. El rostro del capitán Luke Harrison apareció, sus rasgos curtidos mostrando preocupación. Luke había comandado la nave Hospital Compasión durante 3 años. Antes de eso, había sido piloto de caza hasta que su hermano menor murió en la guerra. Tras esa pérdida, decidió salvar vidas en lugar de quitarlas. Acabamos de recibir una señal de socorro, dijo Luke. Es un crucero Sapirano. Están gravemente dañados y solicitan asistencia médica. Amanda sintió un nudo en el estómago. Los Sapiranos eran enemigos de la Tierra en esta parte del espacio. Sus guerreros de piel gris eran conocidos por su ferocidad en combate y sus extraños códigos de honor. La mayoría de los humanos nunca habían visto uno de cerca, excepto en batalla. ¿Cuántos heridos?, preguntó Amanda. Desconocido. La señal es débil. Están a unas 6 horas a máxima velocidad. Amanda miró alrededor del ala médica. Su personal ya estaba ocupado con los pacientes actuales. Aceptar heridos enemigos los llevaría al límite. Pero las reglas eran claras. La Convención Médica Galáctica exigía que todas las naves hospital ayudaran a cualquiera que lo pidiera, sin importar de qué lado lucharan. Fije rumbo a su posición, le dijo Amanda a Luke, y avise a todo el personal médico. Vamos a tener compañía. Las siguientes horas pasaron rápidamente. Amanda y su equipo se prepararon para lo peor. Despejaron espacio en las unidades de trauma y reunieron suministros para tratar la fisiología sapirana. Los alienígenas tenían una química sanguínea diferente a la de los humanos, y sus huesos eran mucho más difíciles de romper, pero tardaban más en sanar. El comandante Jake Bennett, el jefe de seguridad de la nave, se aseguró de que su pequeño equipo también estuviera listo. Las naves hospital solo llevaban sistemas defensivos básicos, pero necesitaban estar preparados para cualquier cosa. Jake era un exmarine que creía en la misión de misericordia, incluso cuando significaba ayudar al enemigo. Transmisión entrante de la nave Sapirana, anunció Lisa. La pantalla principal parpadeó y luego mostró el puente de una nave dañada. El humo llenaba el aire y saltaban chispas del equipo roto. En el centro se sentaba un gran guerrero sapirano, su piel gris marcada con cicatrices rituales. Sus ojos amarillos brillaban de dolor e ira. Soy el comandante de guerra Tevar del crucero de batalla Filo de la Garra, dijo el alienígena en un inglés rudo pero comprensible. Mi nave está muriendo. Mis guerreros están sangrando, pero no suplicaré ayuda a los humanos. El capitán Luke dio un paso adelante. Habla el capitán Harrison de la nave Hospital Terrestre Compasión. Recibimos su señal de socorro. Estamos aquí para proporcionar asistencia médica a todos los que la necesiten. Los ojos de Tevar se entrecerraron. Ayudarían a sus enemigos. Ayudamos a todos, dijo Amanda, moviéndose hacia el campo de visión de la cámara. Soy la doctora Pierce, jefa médica. Sus heridos son mis pacientes. Nada más, nada menos. El comandante Sapirano la miró fijamente durante un largo momento. Detrás de él, otros guerreros se movían por el puente dañado. Algunos cojeando, otros ayudando a camaradas heridos. Muy bien, dijo Tevar finalmente. Pero sepa esto, doctora humana.
Cuando mis guerreros estén curados, volveremos a la guerra. Lucharemos contra su gente de nuevo. Esa es su elección, respondió Amanda con calma. Ahora mismo, mi única preocupación es mantener viva a su gente. 2 horas más tarde, las primeras lanzaderas apiranas atracaron en la Compasión. Amanda y su equipo observaron cómo los alienígenas transportaban a sus heridos a bordo. Algunas de las heridas eran terribles. Quemaduras de armas de energía, cortes de fragmentos de metal y daños internos por los sistemas de soporte vital defectuosos de la nave. El propio Tebar tenía una herida profunda en el pecho, pero se negó a recibir tratamiento hasta que todos sus guerreros estuvieran siendo atendidos. Permaneció en el ala médica observando cómo los médicos y enfermeras humanos trabajaban para salvar vidas apiranas. ¿Por qué hacen esto?, le preguntó a Amanda cuando finalmente lo convenció para que se acostara para recibir tratamiento. Porque es lo correcto, dijo ella simplemente, limpiando su herida con manos suaves. Porque cada vida tiene valor. Porque alguien tiene que elegir la misericordia, incluso en medio de la guerra. Tebar hizo una mueca de dolor mientras ella le aplicaba medicina en la herida. Mi gente dice que los humanos son débiles, que se preocupan demasiado por las vidas individuales para ser guerreros fuertes. Amanda sonrió con tristeza. Quizás nos preocupamos demasiado, pero he visto lo que sucede cuando la gente deja de preocuparse. He visto lo que sucede cuando la misericordia muere. Miró alrededor del ala médica a su personal trabajando para salvar tanto vidas humanas como alienígenas. Esto es lo que elegimos ser. Durante las siguientes 18 horas, el equipo médico trabajó sin descanso. Salvaron a 12 guerreros apiranos y trataron a docenas más. Ni un solo paciente murió bajo su cuidado. Incluso Tebar parecía impresionado por su habilidad y dedicación. Mientras los alienígenas se preparaban para partir, Tebar se acercó a Amanda por última vez. Su herida estaba sanando bien y podía moverse sin dolor. Doctora Pierce, dijo en voz baja, quiero que sepa algo. Lo que ha hecho aquí hoy no será olvidado. Ni por mí, ni por mis guerreros. Eso espero, respondió Amanda. Espero que alguien recuerde que los enemigos aún pueden elegir ayudarse mutuamente. Tebar asintió lentamente. Quizás hay más en los humanos de lo que entendíamos. Hizo una pausa y luego añadió, si nos volvemos a encontrar en batalla, recordaré esta misericordia. Amanda observó cómo las lanzaderas apiranas partían, llevando a los guerreros curados de vuelta a su nave dañada. El capitán Luke se unió a ella en la ventana de observación. ¿Crees que realmente lo recordarán?, preguntó. Eso espero, dijo Amanda. Pero incluso si no lo hacen, nosotros lo recordaremos. Recordaremos que elegimos curar en lugar de dañar, ayudar en lugar de herir. La nave Hospital Compasión continuó su rumbo a través del espacio oscuro, sus cruces rojas brillando como faros de esperanza en una galaxia desgarrada por la guerra. En su interior, pacientes humanos y alienígenas descansaban lado a lado, prueba de que la misericordia podía existir incluso en los tiempos más oscuros. Amanda volvió a sus rondas, revisando pacientes, salvando vidas y manteniendo la fe en que, de alguna manera, en algún lugar, su elección de mostrar misericordia marcaría la diferencia. No tenía forma de saber que en solo 3 días esa fe sería puesta a prueba de la manera más horrible posible. Habían pasado 3 días desde que los guerreros apiranos dejaron la nave hospital. La doctora Amanda Pierce estaba terminando sus rondas matutinas cuando la alarma de emergencia sonó en toda la Compasión. El fuerte ruido resonó por cada pasillo y ala médica. Todo el personal médico presentes en sus puestos, se escuchó la voz del capitán Luke Harrison por el sistema de comunicación de la nave. Tenemos una misión de rescate prioritaria. Amanda corrió al puente, donde Luke estudiaba una pantalla que mostraba una nave de transporte civil dañada. La nave flotaba a la deriva en el espacio, sus motores oscuros y fríos. ¿Cuál es la situación?, preguntó Amanda. Nave de transporte colonial Nueva Esperanza, explicó Luke. Transportaban familias desde los asentamientos exteriores cuando su motor principal falló. Más de 800 civiles a bordo, incluyendo niños y ancianos. La enfermera Lisa Chen apareció a su lado,
ya poniéndose sus guantes médicos. Se ha informado de heridos. Algunos leves por la explosión del motor, dijo Luke. Pero están perdiendo el soporte vital. Necesitamos subirlos a bordo rápidamente. Amanda asintió. Este era exactamente el tipo de misión para la que la compasión fue construida. Salvar vidas inocentes, ayudar a personas que no tenían a dónde más ir. ¿Cuánto tardaremos en llegar?, preguntó. 2 horas, respondió Luke. Ya he enviado un aviso. Saben que vamos en camino. Las siguientes 2 horas fueron muy ajetreadas. Amanda y su equipo prepararon los refugios de emergencia de la nave. Establecieron áreas de alojamiento temporal, organizaron puntos de distribución de alimentos y se aseguraron de que las salas médicas estuvieran listas para cualquiera que pudiera necesitar tratamiento. El comandante Hake Bennett trabajó con su equipo de seguridad para planificar la evacuación. 800 personas era mucho para mover de forma segura de una nave a otra. Todo tenía que salir a la perfección. A medida que se acercaban al transporte dañado, Amanda pudo ver a las familias apretadas contra las ventanas, saludando a sus rescatadores. Los niños sostenían dibujos que habían hecho para agradecer a la nave hospital. Los padres sostenían a los bebés en brazos, con el alivio claro en sus rostros. Iniciando procedimientos de evacuación, anunció Luke. La primera lanzadera partió de la compasión en dirección a la nave de transporte. Fue entonces cuando todo cambió. Capitán, llamó el operador de sensores, con la voz tensa por la preocupación. Estoy detectando múltiples naves aproximándose. Son grandes. Luke se dirigió a la estación de sensores. En la pantalla, 6 enormes siluetas se movían hacia ellos a gran velocidad. El ordenador las identificó rápidamente. Cruceros de batalla zapiranos. ¿Distancia?, preguntó Luke. A 30 minutos y acercándose rápido. Amanda sintió que su corazón comenzaba a latir más deprisa. Cruceros de batalla significaban una cosa. Esto era una fuerza militar, no una misión de rescate. Envíen nuestros códigos de identificación, ordenó Luke. Asegúrense de que sepan que somos una nave hospital. El oficial de comunicaciones trabajó rápidamente. Códigos transmitidos, señor. Neutralidad médica completa transmitida en todas las frecuencias. Luke se acercó a la estación principal de comunicación. Habla el capitán Harrison de la nave Hospital Terrestre Compasión, dijo por el micrófono. Estamos llevando a cabo una operación de rescate civil. Somos una nave médica protegida bajo la Convención Médica Galáctica. No hubo respuesta de las naves que se aproximaban. Inténtelo de nuevo, dijo Luke. Naves zapiranas, esta es la nave Hospital Compasión. Estamos tratando a civiles y ofrecemos ayuda médica a todas las especies. Por favor, reconozcan nuestro estatus de protección. Aún sin respuesta. Amanda observaba la pantalla de sensores mientras las naves enemigas se acercaban. Luke, algo va mal. Ya deberían haber respondido. El comandante Bennett se unió a ellos en el puente. Señor, recomiendo que aceleremos la evacuación. Subamos a bordo a tanta gente como sea posible. Hazlo, asintió Luke. Los siguientes 20 minutos fueron frenéticos. Lanzadera tras lanzadera se movían entre las naves, llevando familias, ancianos y niños a un lugar seguro. Los equipos médicos trabajaban tan rápido como podían, pero había demasiada gente que mover. Transmisión entrante, anunció el oficial de comunicaciones. La almirante Ellen Carter apareció en la pantalla principal. Su rostro era sombrío, y Amanda podía ver a otros oficiales de la flota de defensa terrestre trabajando detrás de ella. Luke, tienes que salir de ahí ahora, dijo la almirante sin saludar. Informes de inteligencia indican que esa flota está comandada por el líder de guerra supremo Kresnat. Es conocido por atacar objetivos no militares. No podemos dejar a esta gente, replicó Luke. Todavía tenemos 400 civiles que evacuar. Los zapiranos están a 15 minutos, advirtió la almirante Carter. No responden a ninguna comunicación. Amanda miró el estado de la evacuación. Tanta gente todavía esperaba en el transporte dañado. Las familias estaban siendo separadas,
ya que las lanzaderas solo podían llevar a un número limitado cada vez. Nos quedamos, dijo Luke con firmeza. No abandonamos a civiles. La almirante Carter asintió sombríamente. Entendido. Estamos enviando naves, pero no llegarán a tiempo. La transmisión terminó. Luke se volvió hacia su tripulación. Doblen los viajes de las lanzaderas. Saquen a todos los que puedan. Amanda estaba ayudando a cargar a civiles heridos en el ala médica cuando comenzó el ataque. El primer torpedo de plasma impactó en la sección de motores de la Compasión. La explosión arrojó a todos al suelo. Las luces de emergencia se encendieron mientras los sistemas de energía principales fallaban. «Nos están disparando», gritó alguien. Amanda no podía creerlo. Los apiranos estaban atacando una nave hospital claramente marcada. Iba en contra de todas las reglas de la guerra, de todos los acuerdos entre especies civilizadas. Más torpedos impactaron en la nave. Las secciones del casco comenzaron a agrietarse y fallar. La atmósfera se escapaba por los agujeros y los escudos de emergencia se activaron para sellar las brechas. Todo el personal médico a puestos de emergencia transmitió a Amanda por el sistema de comunicación interno de la nave. Esto no es un simulacro. Corrió por los pasillos mientras la nave temblaba a su alrededor. En el ala médica, los pacientes que habían estado descansando pacíficamente ahora gritaban de miedo y dolor. Algunos de los civiles de la nave de transporte resultaron gravemente heridos por las explosiones. «Ayúdame a llevar a esta gente a las cápsulas de escape», gritó Lisa. Amanda trabajó frenéticamente para mover a los pacientes. Una niña con un brazo roto la miró con ojos asustados. «¿Vamos a morir?», preguntó la niña. «No», dijo Amanda, aunque no estaba segura de creerlo. «Vamos a cuidar de ti». Otra explosión masiva sacudió la nave. Esta vez, Amanda pudo oír el terrible sonido del casco agrietándose. Se les estaba acabando el tiempo. En el puente, Luke enviaba un último mensaje al comando terrestre. «Habla el capitán Harrison de la nave Hospital Compasión. Estamos bajo ataque de fuerzas apiranas. Sabían lo que éramos. Sabían que estábamos tratando a sus heridos hace solo 3 días. La nave se está desintegrando. Cuenten lo que pasó aquí. Cuenten que morimos tratando de salvar a gente inocente». La transmisión se cortó cuando otro torpedo encontró su objetivo. Amanda estaba ayudando a un anciano a subir a una cápsula de escape cuando la contención del reactor falló. La explosión comenzó en lo profundo del núcleo de la nave y se extendió hacia afuera como una ola de destrucción. En sus últimos momentos, Amanda arrojó su cuerpo sobre 2 niños pequeños, tratando de protegerlos de la explosión. Su último pensamiento fue para el comandante de guerra Tevar y su promesa de que recordaría su misericordia. La nave Hospital Compasión se desintegró en una bola de fuego y escombros. Las 12.000 personas a bordo murieron en segundos. Pacientes, médicos, enfermeras, civiles, niños y ancianos, todos desaparecidos. En una estación médica sapirana a 50 años luz de distancia, el comandante de guerra Tevar observaba la destrucción a través de un enlace de comunicación. Su herida en el pecho, curada por manos humanas solo unos días antes, le dolió al ver morir la nave hospital. Había intentado advertir a sus comandantes. Les había hablado de la misericordia de los humanos, de su dedicación a la curación. Les había rogado que recordaran que algunas cosas debían permanecer sagradas incluso en la guerra. Pero el líder de guerra supremo Kresnat se había reído de él, llamándolo débil por preocuparse por la misericordia humana. Ahora, Tevar observaba cómo esa misericordia era pagada con asesinato. Vio el fin de la inocencia en una galaxia que había olvidado la diferencia entre guerreros y sanadores. Y en algún lugar, en lo más profundo de su corazón de guerrero, sintió el primer atisbo de algo que nunca antes había experimentado. Vergüenza por lo que su pueblo se había convertido, y miedo por lo que los humanos podrían llegar a ser en respuesta. Los escombros de la compasión flotaban lentamente por el espacio, llevando consigo los sueños de paz y la promesa de una terrible venganza por venir. La noticia llegó a la Tierra 4 horas después de la muerte de la nave hospital. La almirante Helen Carter estaba sentada en su centro de mando,
mirando la transmisión final del capitán Luke Harrison. La había visto 20 veces, y cada vez la enfurecía más. «¿Bajas confirmadas?», preguntó a su ayudante. 12.000, almirante. Todas las vidas perdidas. 400 civiles de la nave de transporte todavía estaban siendo evacuados cuando comenzó el ataque. Carter cerró los ojos. Conocía a Luke desde hacía 15 años. Había sido un buen hombre que eligió la curación en lugar de la lucha. Ahora estaba muerto, junto con médicos, enfermeras y familias inocentes. «Consígame una línea directa con el Comando Central de la Tierra», ordenó. En minutos, todos los líderes importantes de la Tierra estaban conectados a la conferencia de emergencia. La presidenta María Santos apareció en la pantalla principal, su rostro pálido por la conmoción. Detrás de ella estaban las personas más poderosas del espacio humano, comandantes militares, ministros de defensa y jefes de inteligencia. «¿Está confirmado?», preguntó la presidenta Santos. «Sí, señora presidenta», respondió la almirante Carter. Los apiranos atacaron una nave hospital claramente marcada. Ignoraron todas las comunicaciones, todos los códigos de identificación, todas las solicitudes de reconocimiento de nuestro estatus protegido. El almirante de flota Ryan Michei se unió a la conversación desde su cuartel general en Marte. Su rostro curtido no mostraba emoción, pero sus ojos estaban fríos como el hielo. ¿Cuál era la situación táctica? La compasión estaba llevando a cabo un rescate civil, explicó Carter. Estaban evacuando familias de un transporte dañado cuando 6 cruceros de batalla apiranos atacaron sin previo aviso. ¿Algún superviviente?, preguntó el general Chris Morgan desde la base militar de la Luna. Ninguno. El reactor de la nave fue perforado. Destrucción total. El silencio que siguió fue pesado y terrible. Estos líderes habían visto muchas batallas, presenciado innumerables tragedias de guerra. Pero esto era diferente. Esto cruzaba una línea que los seres civilizados no cruzan. La presidenta Santos habló primero. ¿Cuánto tardará esta noticia en llegar a las colonias? Ya se está extendiendo, dijo Carter. Todos los asentamientos humanos en la galaxia lo sabrán en 12 horas. La almirante Patricia Davis, comandante de la Flota Nacional, se inclinó en su silla. Señora presidenta, la gente va a exigir acción. Esto no es solo un ataque a un objetivo militar. Asesinaron a médicos y niños. La presidenta Santos asintió lentamente. Almirante Michei, quiero opciones. Todas las opciones. Sí, señora presidenta, respondió Michei. Pero necesito saber hasta dónde está dispuesta a llegar. La presidenta miró a sus asesores y luego de nuevo a la pantalla. Atacaron una nave hospital, almirante. Mataron a sanadores que estaban tratando a sus propios heridos solo días antes. ¿Hasta dónde cree que deberíamos llegar? El almirante Michei entendió. Tendré una evaluación estratégica completa en 6 horas. 3 horas más tarde, en las profundidades de las montañas rocosas, la doctora Elizabeth Hayes recibió una citación de emergencia en su laboratorio. Como jefa de la División de Armas Avanzadas de la Tierra, supervisaba proyectos que la mayoría de la gente no sabía que existían. El general Chris Morgan la recibió en el control de seguridad. Su rostro era sombrío mientras la escoltaba por los pasillos fuertemente vigilados. Betty, necesitamos hablar sobre tus proyectos especiales, dijo en voz baja. La doctora Hayes había estado esperando esta llamada desde que se enteró de lo de la nave hospital. ¿Cuáles? Todos ellos. Los que consideramos demasiado peligrosos para la guerra normal. Entraron en una sala de reuniones segura donde pantallas holográficas mostraban especificaciones técnicas de armas que nunca se habían utilizado. Archivos de proyectos marcados con advertencias sobre su devastador potencial. ¿Proyecto Prometeo?, preguntó la doctora Hayes, señalando la primera pantalla. Los enjambres de nanitos. ¿Con qué rapidez podemos producirlos? 6 meses para un despliegue completo. Están diseñados para atacar marcadores biológicos específicos. Podríamos programarlos para que afecten solo a la fisiología sapirana. El general Morgan asintió.
Proyecto Ragnarok. Sistemas de bombardeo cinético para fracturar planetas. Barras de tungsteno disparadas desde plataformas orbitales al 90% de la velocidad de la luz. Cada impacto libera la energía de un arma nuclear, pero sin radiación. ¿Cuántos objetivos podemos alcanzar simultáneamente? Tantos como barras tengamos. Las instalaciones de fabricación en Titán podrían producir miles. El general pasó a la tercera pantalla. Proyecto Segador. La doctora Hayes hizo una pausa. Este era el proyecto más peligroso de todos. Flotas cazadoras asesinas de IA totalmente autónomas. Una vez activadas, persiguen objetivos designados a través de múltiples sistemas estelares. No se detienen, no negocian, y no aceptan rendición. Pueden distinguir entre objetivos militares y civiles. Sí, pero esa es una decisión de comando. Programamos los parámetros antes del despliegue. El general Morgan estudió las pantallas durante un largo momento. ¿Cuán pronto pueden estar listos los 3 proyectos para el despliegue? Si obtengo recursos ilimitados y prioridad de fabricación, 6 meses como máximo. Tiene lo que necesite, dijo el general. Y Betty, esta conversación nunca tuvo lugar. Mientras tanto, en la oficina privada de la presidenta, María Santos tomaba la decisión más difícil de su carrera política. El almirante Michei se sentaba frente a ella junto con sus asesores más cercanos. La respuesta del público ha sido inmediata, informó su jefe de gabinete. Protestas en todos los mundos principales. La gente pide una acción militar inmediata. ¿Qué dicen nuestros aliados?, preguntó la presidenta. La República Centauri ha ofrecido apoyo total. La alianza de la ciudad Tao se mantiene neutral. La Confederación Beagan pide moderación. El almirante Michei se inclinó hacia adelante. Señora presidenta, la moderación no es una opción aquí. Si no respondemos de manera decisiva, todos los enemigos que tenemos verán esto como una debilidad. Sabrán que pueden atacar nuestras instalaciones médicas, nuestras naves civiles, nuestros no combatientes. Y si respondemos con una fuerza abrumadora, entonces todos sabrán que hay líneas que no se pueden cruzar, que hay consecuencias por cometer crímenes de guerra contra la humanidad. La presidenta Santos se acercó a la ventana con vistas a la ciudad capital. Abajo, miles de personas se habían reunido en protesta, sosteniendo carteles con fotos de la tripulación de la nave hospital. ¿De cuántas personas estamos hablando, almirante? ¿Cuántas bajas apiranas? Eso depende de hasta dónde llevemos esto, señora presidenta. Podríamos atacar solo sus activos militares, o podríamos acabar con su capacidad de guerra interestelar de forma permanente. La presidenta se volvió hacia sus asesores. Y si elegimos la segunda opción, entonces la amenaza sapirana termina para siempre. María Santos había entrado en política para hacer la paz, para encontrar soluciones diplomáticas a los conflictos. Nunca había querido ser una presidenta de guerra. Pero mientras pensaba en 12.000 personas inocentes muriendo porque eligieron curar en lugar de dañar, se dio cuenta de que a veces la paz solo podía preservarse a través de la fuerza. Almirante Michei, dijo en voz baja, tiene autorización total. Use los medios que sean necesarios. Sí, señora presidenta. Y almirante, asegúrese de que entiendan por qué está sucediendo esto. Asegúrese de que toda la galaxia entienda que este es el precio de atacar al personal médico. En cuestión de horas, todas las bases militares humanas de la galaxia recibieron el mismo mensaje. La operación Retribución estaba autorizada. Se cancelaron todos los permisos. Se activaron todas las reservas. Y se ordenó a todos los contratistas de defensa la máxima producción. En Marte, los enormes astilleros que habían estado construyendo naves de exploración se convirtieron rápidamente a la producción militar. En Europa, los mineros de hielo comenzaron a extraer materiales para armas en lugar de combustible. En Titán, la fábrica automatizada comenzó a producir barras de tungsteno para el proyecto Ragnarok. La maquinaria de guerra humana, que había estado funcionando a capacidad parcial durante décadas, de repente rugió a la vida a pleno rendimiento. Cada colonia, cada asentamiento,
Cada estación espacial comenzó a contribuir al esfuerzo de guerra. El almirante Michei estaba en su centro de mando, observando cómo llegaban informes de todo el espacio humano. Se estaban reuniendo flotas, se estaban fabricando armas y se estaban desplegando soldados. ¿Cuánto falta para que estemos listos?, preguntó a su jefe de operaciones. Despliegue completo en 6 meses, señor, pero podríamos comenzar operaciones preliminares en 60 días. Michei asintió. Bien. Envíe un mensaje a todos los comandantes de flota. Esto no es un enfrentamiento limitado. Esto es guerra total. Lejos, en una estación médica sapirana, el comandante de guerra Tebar recibía informes de inteligencia sobre la actividad militar humana. La escala de su movilización no se parecía a nada que hubiera visto antes. Intentó una vez más contactar a sus superiores para advertirles sobre lo que se avecinaba. Pero el líder de guerra supremo Kresnat estaba celebrando su victoria sobre la nave hospital, calificándola de un gran éxito estratégico. Tebar miró su propio reflejo en el espejo del ala médica. La cicatriz en su pecho, curada por manos humanas, servía como un recordatorio constante de su misericordia. Misericordia que su pueblo había pagado con asesinato. Por primera vez en su carrera militar, se encontró esperando que su propio bando perdiera, porque había visto la compasión humana. Y ahora estaba a punto de presenciar la ira humana. La galaxia estaba a punto de aprender que la capacidad de misericordia de la humanidad solo era igualada por su capacidad de venganza. Y acababan de elegir la venganza. 6 meses después de la masacre de la nave hospital, las flotas de guerra humanas se reunieron en el borde del espacio sapirano. El almirante Kevin Thompson estaba en el puente de su buque insignia, el enorme acorazado Venganza. A través del visor, podía ver cientos de naves humanas preparándose para la operación militar más grande de la historia galáctica. ¿Recuento final, almirante?, preguntó su oficial de operaciones. 800 naves en 17 flotas diferentes, respondió Thompson. Todas las instalaciones militares sapiranas importantes serán atacadas simultáneamente. El Venganza no se parecía a ninguna nave jamás construida. Su casco era negro como el propio espacio, y sus sistemas de armas incluían tecnologías que habían estado guardadas en los laboratorios más secretos de la Tierra. La doctora Elizabeth Hayes había supervisado personalmente la instalación de dispensadores de nanitos del proyecto Prometeo a lo largo del casco de la nave. Señor, transmisión entrante del almirante de flota Michei, anunció el oficial de comunicaciones. La imagen del almirante Michei apareció en la pantalla principal. Detrás de él, los centros de mando de una docena de flotas diferentes eran visibles, cada una preparándose para su parte del asalto. Todas las flotas informan estar listas, almirante Thompson, dijo Michei. Tiene autorización para comenzar la operación Retribución. Thompson asintió. Entendido, señor. Y los intentos de rendición. A cualquier comandante enemigo que intente rendirse se le recordará la nave hospital Compasión, respondió Michei con frialdad. Si persisten, serán tomados prisioneros según la ley militar. Pero Kevin, asegúrate de que entiendan por qué está sucediendo esto. Sí, señor. La transmisión terminó. Thompson se dirigió a su tripulación. Eran hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, sabiendo que estaban a punto de desatar armas que cambiarían la guerra para siempre. A todas las naves, habla el almirante Thompson, transmitió a toda la flota. En 30 minutos, cruzamos al espacio sapirano. Recuerden por qué estamos aquí. Recuerden a los 12.000 inocentes que murieron porque eligieron curar en lugar de dañar. Hoy, le mostraremos a la galaxia que hay líneas que no se pueden cruzar. En toda la flota, se enviaban mensajes similares. La coronel Rachel Martínez preparaba sus fuerzas terrestres a bordo de los portaasaltos. Sus marines se habían entrenado durante 6 meses en nuevas técnicas de combate diseñadas específicamente para luchar contra los sapiranos. Llevaban armas que nunca habían sido probadas en combate real. Escuchen, dijo a sus tropas por el sistema de comunicación de la nave. El enemigo piensa que los humanos somos débiles porque mostramos misericordia. Hoy, les enseñaremos que la misericordia es una elección que hacemos,
no una debilidad que padecemos. Mientras tanto, el capitán Steve Wilson preparaba su escuadrón de naves cazadoras asesinas controladas por IA. Estas naves no tenían tripulación humana. Eran operadas enteramente por inteligencia artificial programada con una simple misión: encontrar y destruir activos militares apiranos. Los drones del proyecto Segador están en línea, informó al almirante Thompson. Una vez liberados, perseguirán los objetivos designados hasta que esos objetivos sean eliminados. Bien, respondió Thompson. Despliéguelos tan pronto como entremos en el espacio enemigo. La primera fase del ataque comenzó exactamente según lo programado. Las flotas humanas salieron del viaje superlumínico en 17 sistemas estelares diferentes simultáneamente. Los apiranos no tuvieron advertencia, ni tiempo para prepararse. En el sistema Kepler, la flota del almirante Sarah Blake se enfrentó a 3 grupos de batallas apiranos. Las naves enemigas se movieron a posiciones de ataque, esperando una batalla espacial tradicional. En cambio, se encontraron con armas que nunca habían visto antes. Desplieguen el proyecto Prometeo, ordenó la almirante Blake. Millones de nanitos microscópicos se lanzaron desde las naves humanas. Eran demasiado pequeños para ser detectados por sensores normales, y se movían por el espacio como nubes invisibles de muerte. Cuando llegaron a las naves apiranas, comenzaron su tarea programada. Los nanitos estaban diseñados para atacar marcadores biológicos específicos que solo se encontraban en la fisiología sapirana. Atravesaron los cascos de las naves como si no estuvieran allí, y luego atacaron los componentes orgánicos de la tecnología enemiga. En minutos, las naves apiranas comenzaron a perder energía a medida que sus computadoras bioneurales fallaban. La flota enemiga está muerta en el espacio, informó el oficial táctico de Blake. Todas las naves muestran fallas masivas en el sistema. Abórdenlas, ordenó Blake. Tomen prisioneros a los supervivientes, pero asegúrense de que vean primero las imágenes de la nave hospital. En el sistema RAW, el almirante David Chen se enfrentó a un desafío diferente. Los apiranos habían fortificado una luna entera con armas defensivas. Los métodos de asalto tradicionales habrían costado miles de vidas humanas. El proyecto Ragnarok está listo para el despliegue, anunció su oficial de armamento. Fuego. Muy por encima de la luna, barras de tungsteno del tamaño de postes telefónicos se aceleraron al 90% de la velocidad de la luz. Cuando impactaron en la superficie, cada impacto liberó una energía equivalente a la de un arma nuclear. Pero a diferencia de las armas nucleares, estos ataques cinéticos no produjeron radiación, ni contaminación persistente. La superficie de la Luna se convirtió en un mar de fuego y roca fundida. Todas las instalaciones defensivas fueron destruidas en segundos. La guarnición sapirana no tuvo tiempo de rendirse, ni oportunidad de escapar. Objetivo eliminado, informó Chen. Pasando al siguiente objetivo. Pero el ataque más devastador ocurrió en el sistema natal sapirano. La flota del almirante Thompson se enfrentó a la mayor concentración de naves enemigas de la galaxia. El propio líder de guerra supremo Kresnat comandaba la defensa desde su enorme buque insignia. Flota humana detectada, anunció Kresnat a sus comandantes. Se atreven a atacar nuestro mundo natal. Muéstrenles el precio de desafiar al imperio sapirano. La flota enemiga se movió para atacar, confiada en su superioridad numérica. Tenían casi 200 naves contra las 50 de Thompson. Según el pensamiento militar tradicional, los humanos estaban superados en número 4-1. Liberen el proyecto Segador, ordenó Thompson. 100 naves controladas por IA aparecieron desde detrás de un campo de asteroides cercano. Habían estado esperando en una emboscada, con sus motores fríos y silenciosos. Ahora cobraban vida con un propósito mortal. Las naves de IA se movían con una precisión inhumana. No dudaban, no temían, no sentían misericordia. Simplemente ejecutaban su programación con eficiencia mecánica. Cada nave dron llevaba suficiente potencia de fuego para destruir naves 3 veces su tamaño. Kresnat observó con horror cómo su flota era desmantelada sistemáticamente. Las naves de IA parecían anticipar cada movimiento, contrarrestar cada táctica.
Luchaban como máquinas porque eran máquinas, y habían sido programadas por humanos que querían destruir al ejército sapirano. Nos rendimos, transmitió Kresnat en todas las frecuencias. Pedimos un alto el fuego inmediato. La imagen del almirante Thompson apareció en la pantalla principal de Kresnat. El rostro del humano estaba tranquilo, pero sus ojos estaban fríos como el invierno. Lo siento, líder de guerra supremo, dijo Thompson. ¿Acaba de decir algo? Tengo problemas para oírle por encima del sonido de una nave hospital explotando. Kresnat sintió que se le helaba la sangre. Eso fue un error táctico. No pretendíamos atacar al personal médico. Atacaron al personal médico, replicó Thompson. Asesinaron a médicos, enfermeras y pacientes. Mataron a civiles, incluyendo niños, y lo hicieron deliberadamente. Podemos negociar. Podemos pagar reparaciones. Thompson negó con la cabeza. El tiempo de la negociación terminó cuando dispararon contra la compasión. Ahora enfrentan las consecuencias. El almirante humano cerró el canal de comunicación. Alrededor de Kresnat, su flota continuaba muriendo. Nave tras nave caían ante los cazadores de IA, los enjambres de nanitos o los sistemas de bombardeo cinético. En el planeta de abajo, las fuerzas terrestres de la Coronel Martínez aterrizaron en las principales instalaciones militares. Se movieron con una eficiencia despiadada, destruyendo fábricas de armas, centros de mando e instalaciones de entrenamiento. Cualquier personal militar sapirano que intentara luchar era abrumado por una tecnología y tácticas superiores. Las fuerzas terrestres sapiranas se están rindiendo en la mayoría de los sectores, informó Martínez al almirante Thompson. La resistencia es mínima. Acepten sus rendiciones, respondió Thompson. Pero asegúrense de que entiendan por qué su ejército está siendo desmantelado. El comandante de guerra Tebar observaba la destrucción desde su estación médica. Había intentado una última vez advertir a su pueblo, hacerles entender lo que habían desatado. Pero era demasiado tarde. La maquinaria de guerra humana era imparable. Envió un último mensaje a cualquier comandante sapirano que quisiera escuchar. Nos mostraron misericordia cuando estábamos heridos. Curaron a nuestros guerreros cuando podrían haberlos dejado morir. Pagamos esa misericordia con asesinato. Ahora vean lo que hemos traído sobre nosotros. Pero ya no quedaba nadie para escuchar. El ejército sapirano estaba siendo sistemáticamente destruido en 17 sistemas estelares. Sus flotas ardían. Sus bases eran escombros y su capacidad para la guerra interestelar estaba siendo eliminada permanentemente. En menos de 72 horas, la humanidad había logrado lo que muchos pensaban imposible. Habían acabado con la amenaza sapirana, no a través de años de guerra, sino a través de una campaña devastadora que no dejaba dudas sobre las capacidades humanas. El buque insignia del líder de guerra supremo Kresnat fue la última nave en caer. Mientras los cazadores de IA se acercaban para el ataque final, envió una última transmisión a su mundo natal. Díganle a nuestros hijos, dijo, que pensábamos que la misericordia era debilidad. Díganles que aprendimos demasiado tarde que la misericordia es el lujo de los fuertes. La transmisión terminó en fuego y silencio. El ejército sapirano ya no existía. Un año después de que terminara la Operación Retribución, la embajadora Julie Foster se encontraba en las ruinas de lo que una vez fue el alto mando sapirano. El enorme edificio en su mundo natal ahora era solo muros rotos y metal retorcido. La maleza crecía a través de las grietas en el suelo donde los líderes militares una vez planificaron sus campañas. Frente a ella se sentaban los miembros supervivientes del Consejo Sapirano. Solo quedaban 12 de ellos del cuerpo gobernante original de 50. Los otros habían muerto en la guerra o habían sido ejecutados por crímenes de guerra. Estos supervivientes parecían mayores de lo que eran, su piel gris pálida por la derrota. Los términos no son negociables, dijo la embajadora Foster, colocando un documento sobre la mesa rota entre ellos. Desmilitarización completa, juicios por crímenes de guerra y monitoreo permanente de cualquier desarrollo militar futuro. El anciano Bextai, el miembro del Consejo Superviviente más antiguo, tomó el documento con manos temblorosas. ¿Y si nos negamos?
La expresión de Foster no cambió. Entonces terminaremos lo que el líder de guerra supremo Cresnat comenzó cuando atacó la nave hospital. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo. Todos en la habitación sabían que no estaba vacía. Las flotas humanas todavía orbitaban sobre sus cabezas, sus armas aún funcionales, sus tripulaciones aún listas. «Entendemos», dijo Bextai en voz baja. «Firmaremos». La rendición formal tuvo lugar 3 días después. Representantes de docenas de gobiernos galácticos observaron cómo el Consejo Sapirano renunciaba a su poder militar para siempre. La ceremonia se llevó a cabo a bordo de una nueva nave, la Compasión 2, construida en honor a los que habían muerto en la nave hospital original. El almirante de flota Ryan Michei leyó los términos en voz alta a los delegados reunidos. El Imperio Sapirano acepta el desmantelamiento completo de todas las naves militares, la destrucción de todas las instalaciones de fabricación de armas y el establecimiento de estaciones de monitoreo humanas permanentes en todo su territorio. El anciano Bextai firmó el documento con un bolígrafo que temblaba en sus manos envejecidas. Mientras lo hacía, pronunció palabras que serían recordadas en toda la galaxia. «Pensamos que la misericordia era debilidad», dijo. «Aprendimos que la misericordia es el don de los fuertes, y les arrojamos ese don a la cara. Este es nuestro castigo, y nos lo hemos ganado». Los juicios comenzaron inmediatamente después de la ceremonia de rendición. El líder de guerra supremo Cresnat y sus comandantes supervivientes fueron llevados ante un tribunal galáctico de crímenes de guerra. La evidencia en su contra era abrumadora. Registros de comunicación, imágenes de batalla y testimonios de testigos demostraron su ataque deliberado a la nave hospital. La jueza Patricia Reynolds, una veterana oficial legal humana, presidió los procedimientos. Había perdido a su propio hijo en la guerra, pero su voz se mantuvo firme mientras leía los cargos. Se le acusa de atacar deliberadamente al personal médico, del asesinato de no combatientes y de violaciones de la Convención Médica Galáctica, le dijo a Cresnat. «¿Cómo se declara?» Cresnat estaba de pie, encadenado, su porte antes orgulloso roto por meses de cautiverio. «Culpable», dijo simplemente. «Yo ordené el ataque. Sabía lo que era la nave. Sabía que había médicos y pacientes a bordo». «¿Por qué?», preguntó la jueza Reynolds. «Porque pensaba que los humanos eran débiles», respondió Cresnat. «Porque creía que la compasión era un defecto que debía ser explotado. Estaba equivocado». El juicio duró solo 2 días. La evidencia era clara, la culpa innegable. Cresnat y 15 de sus comandantes fueron sentenciados a muerte por crímenes de guerra. Las ejecuciones se llevaron a cabo públicamente, transmitidas por toda la galaxia como una advertencia para cualquiera que pudiera considerar acciones similares. Pero no todos los sapiranos enfrentaron una justicia tan dura. Al comandante de guerra Tebar, que había intentado advertir a su pueblo y más tarde ayudó a las fuerzas humanas a localizar instalaciones militares ocultas, se le concedió asilo en la Tierra. Pasó sus años restantes trabajando en instalaciones médicas humanas, tratando de expiar el crimen de su especie. El doctor Robert Hayes, quien había asumido el programa médico en la Nueva Compasión, a menudo trabajaba junto al viejo guerrero. El conocimiento de Tebar sobre fisiología alienígena resultó invaluable para tratar a pacientes de toda la galaxia. «¿Por qué hace esto?», le preguntó el doctor Hayes un día mientras trataban a un piloto alarán herido. «Podría vivir tranquilamente lejos de todo esto». Tebar miró sus manos, todavía con cicatrices de su tiempo como guerrero. «Porque recuerdo lo que su gente me mostró», dijo. «La doctora Pierce me curó cuando podría haberme dejado morir. El capitán Harrison trató a mis guerreros como pacientes, no como enemigos. Debo tratar de ser digno de ese recuerdo». La nueva nave hospital era más grande que la original, con mejores defensas y una escolta permanente de los buques de guerra más avanzados que la humanidad había construido. El mensaje era claro: el personal médico sería protegido a toda costa. El capitán Tony Martínez, el antiguo segundo al mando de Luke Harrison, comandaba la nueva nave. Había sobrevivido a la guerra por estar de permiso en tierra cuando la nave original fue destruida. Ahora, continuaba la misión de su antiguo capitán,
tratando a los enfermos y heridos sin importar su especie o lealtad. Curamos porque elegimos hacerlo, solía decir a su tripulación. Pero nunca olviden que esa elección está respaldada por la fuerza militar más poderosa de la galaxia. La comunidad galáctica observaba los esfuerzos de reconstrucción de la humanidad con una mezcla de asombro y miedo. La misma especie que había mostrado un poder militar tan devastador ahora estaba reconstruyendo hospitales, escuelas e infraestructura civil sapirana. Pero todos entendían el mensaje tácito. Esta misericordia venía con condiciones. La presidenta María Santos, ahora en su segundo mandato, se dirigió a la Asamblea Galáctica 5 años después del fin de la guerra. Su discurso fue breve pero memorable. La paz no es la ausencia de violencia, dijo. La paz es la elección de mostrar moderación cuando se tiene el poder de destruir. Elegimos la moderación durante décadas. Ofrecimos misericordia incluso a nuestros enemigos. Cuando esa misericordia fue traicionada, le mostramos a la galaxia lo que sucede cuando la paciencia de la humanidad se agota. Hizo una pausa, mirando alrededor del salón de la asamblea lleno de representantes de cientos de mundos. Esperamos no tener que tomar esa decisión de nuevo. Pero no se equivoquen, somos capaces de tomarla. El discurso se conoció como la Doctrina Santos y moldeó la política galáctica durante generaciones. Ninguna potencia importante volvió a atacar naves médicas o objetivos civiles pertenecientes a ninguna especie. El recuerdo de la Operación Retribución sirvió como un recordatorio permanente de las consecuencias. En la Tierra, se construyó un monumento en honor a los que murieron a bordo de la Compasión original. 12.000 nombres fueron grabados en piedra negra, con el nombre de la doctora Amanda Pierce en la parte superior. Debajo de los nombres, una simple inscripción decía, eran sanadores. Fueron asesinados por su compasión. Fueron vengados. Pero el memorial más poderoso era la nueva nave hospital en sí misma, navegando por el espacio con sus cruces rojas brillando contra las estrellas. Llevaba la misma misión de misericordia que su predecesora. Pero ahora todos en la galaxia entendían la verdadera fuerza que respaldaba esa misericordia. El comandante de guerra Tebar murió pacíficamente en un hospital humano 20 años después de la guerra. Sus últimas palabras fueron grabadas por el Dr. Hayes, quien se había convertido en su amigo más cercano. Díganles, susurró, que aprendimos demasiado tarde lo que la humanidad realmente era. No débiles porque mostraban misericordia, sino aterradores porque elegían mostrar misericordia, cuando podrían haber elegido la destrucción. Al funeral del viejo guerrero asistieron cientos de humanos y alienígenas por igual. Vinieron a honrar a un antiguo enemigo que había pasado sus últimos años tratando de curar las heridas que su pueblo había causado. El capitán Martínez habló en el servicio. Sus palabras se transmitieron a través del sistema de comunicación de la nave hospital a las instalaciones médicas de todo el espacio humano. Tebar entendió algo que sus líderes nunca entendieron, dijo Martínez. Entendió que nuestra mayor fortaleza nunca fueron nuestras armas o nuestra tecnología. Nuestra mayor fortaleza fue nuestra elección de usar ese poder al servicio de la vida en lugar de la muerte. Levantó la vista hacia las estrellas visibles a través de la cubierta de observación de la nave. Somos sanadores por elección, no por naturaleza. Somos misericordiosos por decisión, no por debilidad. Y aquellos que olvidan la diferencia lo hacen bajo su propio riesgo. La nave Hospital Compasión 2 continuó su misión, llevando esperanza y curación a los rincones más lejanos de la galaxia. Pero todos los que veían su escolta de buques de guerra entendían la lección que había sido escrita con fuego en 17 sistemas estelares. La humanidad mostraría misericordia a quienes la merecieran. Pero no mostrarían moderación a quienes traicionaran esa misericordia. La galaxia había aprendido el precio de cruzarse con la humanidad, y fue una lección que nadie olvidaría jamás. Al final, el ataque a una nave hospital no había debilitado la compasión de la humanidad. En cambio, le había enseñado a la galaxia que la verdadera misericordia solo podía existir cuando estaba respaldada por una fuerza incuestionable, y que la humanidad poseía a ambas en igual medida. El capitán Jaque Martínez estaba en el puente de la nave espacial US Horizonte, observando las estrellas a través de la gran ventana.
Habían pasado 3 años desde que dejaron la Tierra, y ahora estaban cerca de su nuevo hogar. El planeta debajo de ellos se veía hermoso, con océanos azules y masas de tierra verdes. Lo llamaron Nueva Terra. Señor, las naves de la colonia están listas para aterrizar, dijo Lisa Wong, su ingeniera jefa. Era una mujer inteligente que había ayudado a diseñar muchos de los sistemas de su nave. Sus dedos se movían rápidamente sobre los paneles de control mientras revisaba todo una vez más. Jake asintió y sonrió. Este era el momento por el que todos habían trabajado. La humanidad finalmente estaba alcanzando las estrellas. Detrás de ellos, 12.000 colonos esperaban en cápsulas de sueño, listos para comenzar nuevas vidas en este mundo lejano. Danny, envía un mensaje a la Tierra, le dijo Jake a su oficial de comunicaciones. Danny Sullivan era joven pero muy bueno en su trabajo. Diles que llegamos sanos y salvos. Sí, señor, respondió Danny. El mensaje tardará 4 años en llegar a casa, pero estarán felices de saber de nosotros. El aterrizaje fue perfecto. En 6 meses, la colonia de Nueva Terra crecía rápidamente. Construyeron casas, granjas y fábricas. Los colonos despertaron de su largo sueño y comenzaron sus nuevas vidas. Alex Brooks, el comandante de los marines, mantuvo a todos a salvo mientras trabajaban. Todo parecía perfecto hasta el día en que llegaron los alienígenas. Jake estaba desayunando con la embajadora Clare Johnson cuando la voz de Danny llegó por los altavoces. Su voz sonaba asustada. Capitán, tiene que venir al puente ahora mismo. Tenemos visitas. Jake y Clare corrieron al puente. Lo que vieron los hizo detenerse y mirar fijamente. Una enorme nave espacial flotaba en el espacio sobre Nueva Terra. Era 10 veces más grande que su nave y parecía hecha de metal negro. Luces extrañas se movían por su superficie. ¿Cuánto tiempo ha estado ahí?, preguntó Jake. Apareció hace 5 minutos, dijo Danny. Sin aviso, sin sonido. Simplemente apareció de repente. Más naves comenzaron a aparecer. Pronto había 20 de las gigantescas naves rodeando su pequeña nave colonia. Jake nunca se había sentido tan pequeño e indefenso. ¿Están tratando de comunicarse con nosotros?, preguntó Clare. Como primera embajadora espacial de la Tierra, se había entrenado para este momento toda su vida. Sí, dijo Danny, presionando botones en su panel de control. Estoy recibiendo señales ahora. Déjeme intentar traducir. La pantalla principal parpadeó y luego mostró a un alienígena. Jake retrocedió sorprendido. La criatura tenía piel gris, 4 ojos y una boca llena de dientes afilados. Cuando habló, su voz era profunda y enojada. Primitivos humanos, dijo el alienígena. Han entrado en el espacio sagrado de la Confederación Sealariana. Soy el alto comandante Vexar. Se irán inmediatamente. Clare dio un paso adelante. Había practicado este discurso muchas veces. Somos exploradores pacíficos de la Tierra. Venimos en amistad y esperamos poder aprender unos de otros. Los 4 ojos del alienígena se enfocaron en ella. Hablas de paz, pero robas nuestro territorio. Este sistema nos pertenece. Ha sido nuestro durante 1000 años. No lo sabíamos, dijo Jake, moviéndose al lado de Clare. Nuestra gente buscó durante muchos años y no encontró señales de vida aquí. Podemos compartir este mundo con ustedes. El alto comandante Vexar hizo un sonido como una risa enojada. ¿Compartir? Los humanos creen que pueden compartir con los amos de esta galaxia. No son nada. Insectos, suciedad bajo nuestros pies. El alienígena se inclinó más cerca de la pantalla. Tienen una opción. Tomen a su gente y huyan de regreso a su mundo natal. Nunca regresen a esta parte del espacio. Clare intentó de nuevo. Por favor, hablemos de esto. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. No hay conversación, espetó Vexar. Solo está nuestra orden. Obedecerán o morirán. Jake sintió que la ira crecía en su pecho. Estos alienígenas pensaban que podían simplemente dar órdenes a los humanos como si fueran mascotas. ¿Y si nos negamos? Entonces reduciremos su colonia a cenizas,
dijo el comandante. Destruiremos sus naves y cazaremos a cada humano en el sistema. Sus huesos advertirán a otros que no desafíen a la Confederación. La pantalla se volvió negra. Las naves alienígenas simplemente se quedaron allí en el espacio, esperando. Jake se volvió hacia su tripulación. Todos parecían asustados y confundidos. Habían llegado tan lejos y trabajado tan duro para construir su nuevo hogar. Ahora estos alienígenas querían quitárselo todo. ¿Qué hacemos, capitán?, preguntó Lisa. Jake miró de nuevo a Nueva Terra. Abajo en el planeta, 12.000 personas vivían sus vidas. Los niños jugaban en los nuevos parques. Los agricultores cultivaban alimentos en el suelo fértil. Los científicos hacían descubrimientos. Era todo lo que la humanidad había soñado. No nos vamos, dijo Jake en voz baja. Clare le tocó el brazo. Jake, tal vez deberíamos pensar en esto. Sus naves son enormes. Probablemente tienen armas que no podemos imaginar. Lo sé, respondió Jake. Pero este es nuestro hogar ahora. Esta gente renunció a todo en la Tierra para venir aquí. No me rendiré solo porque un alienígena nos lo diga. Danny estaba escuchando su equipo de nuevo. Capitán, estoy captando más señales. Parece que están hablando con otras naves. Podrían venir más. Alex Brooks había estado en silencio hasta ahora. El comandante de los marines era un hombre duro que había luchado en guerras en la Tierra. Señor, si atacan, no podemos detenerlos. Nuestra nave tiene algunas armas, pero nada como lo que probablemente tienen. Jake sabía que Alex tenía razón. El US Horizonte fue construido para la exploración, no para la lucha. Tenían algunos cañones pequeños y algunos misiles, pero eso era todo. ¿Cuánto tiempo crees que esperarán?, preguntó Jake. El comandante dijo, tenemos un ciclo solar, dijo Clare. Eso es probablemente un año según su calendario. Jake asintió. Un año para decidir el futuro de la humanidad en el espacio. Un año para descubrir cómo luchar contra un enemigo que parecía imposible de vencer. Pero mientras miraba a su tripulación, Jake vio algo que le dio esperanza. Eran las mismas personas que habían viajado a través de la galaxia para construir un mundo nuevo. Eran exploradores, soñadores y luchadores. Si alguien podía encontrar una manera de sobrevivir a esto, eran ellos. Envía un mensaje a la Tierra, ordenó Jake. Diles lo que pasó aquí. Y Danny. Sí, señor. Además, avisa a todas las naves y colonias humanas. Diles que se preparen para la guerra. 6 meses habían pasado desde que los alienígenas dieron su advertencia. El almirante Ryan Pierce estaba en el puente de su buque insignia, el US Defiance, observando el espacio vacío alrededor de la colonia Haven Prime. Estaba nervioso. La Tierra lo había enviado con 20 buques de guerra para proteger las colonias humanas. Pero sabía que no sería suficiente. Ryan era joven para ser almirante. Antes de la amenaza alienígena, había sido solo un capitán. Pero la Tierra necesitaba oficiales espaciales experimentados rápidamente, y Ryan había pasado más tiempo en el espacio profundo que la mayoría. Ahora comandaba la primera flota espacial real de la humanidad. Señor, estamos recibiendo informes de los sensores exteriores, dijo la teniente Kate Morris, su operadora de sensores. Algo grande se acerca. Ryan sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué tan grande? Las computadoras no pueden contarlos todos, dijo Kate, con la voz temblorosa. Hay cientos de naves. La primera nave alienígena apareció como una sombra oscura contra las estrellas. Era masiva, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Luego apareció otra, y otra. Pronto, el espacio alrededor de Haven Prime estaba lleno de buques de guerra grises con extrañas luces moviéndose por sus cascos. Dios mío, susurró el comandante Bill Hayes, el segundo al mando de Ryan. Son muchísimos. Ryan contó al menos 200 naves alienígenas. Sus 20 naves humanas parecían juguetes flotando junto a gigantescas ballenas de metal. Cada nave alienígena era 10 veces el tamaño de su crucero más grande. A todas las naves, habla el almirante Pierce,
dijo Ryan por su radio. Mantengan sus posiciones y esperen mis órdenes. En la pantalla principal, apareció el rostro familiar del alto comandante Vexar. El alienígena se veía igual que antes, pero ahora sus 4 ojos parecían brillar de ira. Humanos, dijo Vexar. Su tiempo ha terminado. Eligieron quedarse en nuestro espacio. Ahora enfrentarán el poder de la Confederación. Estamos preparados para defender nuestras colonias, respondió Ryan, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. El comandante alienígena se rió. ¿Defender? ¿Con esas naves diminutas? No pueden defenderse contra la tormenta que viene. Sin previo aviso, las naves alienígenas comenzaron a disparar. Rayos de energía brillante cruzaron el espacio hacia la flota humana. Ryan observó con horror cómo el primer rayo impactaba en el crucero US Boston. Los escudos de la nave destellaron una vez y luego desaparecieron. El segundo rayo partió la nave por la mitad. Todas las naves, acción evasiva, gritó Ryan, pero era demasiado tarde. Las armas alienígenas eran demasiado rápidas y poderosas. Las naves humanas intentaron esquivar, pero los rayos de energía las siguieron como seres vivos. Una por una, la flota de Ryan estaba siendo destruida. Señor, tenemos que retirarnos, gritó Bill por encima del ruido de las alarmas. Ryan sabía que tenía razón, pero no podía abandonar la colonia. ¿Qué pasaría con la gente de Haven Prime? A través de la batalla, podían ver naves alienígenas moviéndose hacia el planeta. Las enormes naves se posicionaron sobre las principales ciudades y comenzaron a disparar hacia abajo. Los rayos de energía convirtieron los edificios en polvo y derritieron el suelo en vidrio. La capitana Nina Rodríguez estaba en la superficie del planeta tratando de llevar a los civiles a las naves de evacuación. Corrió por las calles en llamas de Nueva Boston ayudando a las familias a llegar al puerto espacial. «Muévanse, muévanse», gritó a un grupo de colonos asustados. «Las naves salen en 5 minutos». Sobre ellos, el cielo estaba lleno de fuego. Las armas alienígenas no hacían ruido, pero Nina podía sentir el calor de los rayos de energía. Cada pocos segundos, otra parte de la ciudad simplemente desaparecía en un destello de luz. «Capitana, el lado este de la ciudad ha desaparecido», informó el sargento Tim Walker por su radio. «Estamos perdiendo gente rápidamente». Nina miró hacia las naves de evacuación. Estaban llenas de refugiados, pero miles de personas más seguían corriendo hacia ellas. No había tiempo suficiente para salvar a todos. «Carguen a tantos como puedan», ordenó. «Nos vamos en 3 minutos, estemos listos o no». De vuelta en el espacio, el almirante Pierce observaba morir a su flota. De sus 20 naves, solo 5 seguían luchando. El US Defiance estaba gravemente dañado, con incendios en 3 cubiertas. «Señor, tenemos que irnos ahora», dijo Kate. «Los motores principales están fallando». Ryan miró el planeta una vez más. Podía ver los destellos brillantes donde las armas alienígenas estaban destruyendo las ciudades humanas. Millones de personas morían y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Todas las naves restantes, retirada al punto de salto 7, ordenó. «Nos reagruparemos en la estación Titán». Las naves humanas supervivientes dieron media vuelta y huyeron. Detrás de ellos, Haven Prime continuaba ardiendo. Pero algo inesperado sucedió durante la batalla. El coronel Sam Taylor comandaba la defensa de una pequeña estación minera llamada Borde de Titán. Su estación era demasiado pequeña para que las grandes naves alienígenas la notaran al principio, así que tuvo tiempo de observar la batalla. Sam era un viejo soldado que había luchado en muchas guerras en la Tierra. Sabía cómo buscar debilidades en un enemigo. Mientras observaba a las naves alienígenas destruir la flota humana, notó algo extraño. «Sargento López», llamó a su oficial de armamento. «Dispare uno de nuestros cañones de riel a esa pequeña nave alienígena». «Señor, nuestros cañones de riel son tecnología antigua. No harán ningún daño». «Solo hágalo», ordenó Sam. El cañón de riel disparó un proyectil de metal sólido a alta velocidad. Sam esperaba que rebotara inofensivamente en los escudos de la nave alienígena. En cambio,
sucedió algo asombroso. La bala de metal atravesó la barrera de energía del alienígena y golpeó el casco de la nave. ¿Viste eso?, preguntó Sam, emocionado. Su escudo detuvo las armas de energía de nuestras otras naves, pero no detuvo nuestro cañón de riel. El sargento López miró las lecturas en su pantalla. Tiene razón, señor. El proyectil pasó como si los escudos no estuvieran allí. Sam sintió esperanza por primera vez desde que comenzó la batalla. Los alienígenas tenían una tecnología asombrosa, pero no era perfecta. Sus escudos estaban diseñados para detener armas de energía, no objetos sólidos que se movían a alta velocidad. Envíe esta información al almirante Pierce de inmediato, ordenó Sam. Y disparen todo lo que tengamos a esa nave alienígena. La pequeña estación minera comenzó a disparar todos sus cañones de riel contra la nave alienígena. Los escudos de la nave enemiga no pudieron detener las balas de metal. Después de unos minutos de fuego constante, el casco de la nave alienígena se abrió y comenzó a flotar sin energía. Fue la primera victoria de la humanidad contra la Confederación. Pero tuvo un costo terrible. Haven Prime fue destruida. La colonia Nueva Ginebra fue atacada a continuación y también reducida a cenizas. Millones de humanos estaban muertos. Pero ahora sabían algo importante. Los alienígenas podían ser heridos. Su tecnología tenía debilidades. Y si los humanos eran inteligentes y valientes, podrían encontrar una manera de contraatacar. El almirante Pierce recibió el mensaje de Sam justo cuando su flota dañada alcanzaba la seguridad. Mientras leía sobre el éxito del cañón de riel, sintió algo que no había sentido en meses. Esperanza. La general Katie Adams caminaba por las instalaciones de pruebas de armas en Marte. Habían pasado 6 meses desde los desastres en Haven Prime y Nueva Ginebra. Los líderes de la Tierra la habían puesto a cargo de convertir a la humanidad en una fuerza de combate que pudiera sobrevivir contra los alienígenas. Katie era conocida por hacer las cosas. Había sido comandante de tanques durante las guerras africanas y más tarde se convirtió en la mejor ingeniera militar de la Tierra. Ahora tenía el trabajo más difícil de la historia humana: descubrir cómo luchar contra un enemigo con tecnología cientos de años más avanzada que la suya. «Muéstrame lo que has aprendido», le dijo al Dr. Ben Carter, el científico principal del proyecto de tecnología alienígena. Ben estaba emocionado mientras la conducía a una mesa cubierta con piezas de equipo alienígena roto. «Hemos estado estudiando los restos del borde de Titán. Los alienígenas usan energía para todo: armas, escudos, motores. Pero sus sistemas no pueden manejar objetos sólidos que se mueven a ciertas velocidades». «Explícalo de forma sencilla», dijo Katie. «Piensa en sus escudos como una pared que detiene el fuego pero deja pasar las rocas», respondió Ben. «Nuestros cañones de riel disparan metal tan rápido que sus escudos simplemente lo ignoran». Katie tomó un trozo de metal alienígena. Era más ligero que el acero humano, pero mucho más fuerte. «¿Y esto?». «Esa es la verdadera buena noticia», dijo Maya Patel, la ingeniera jefa. «Podemos hacer copias de su material de casco. No es tan bueno como el original, pero es mucho mejor que lo que tenemos ahora». Katie sonrió por primera vez en meses. «¿Cuánto tiempo para construir nuevas naves con esta tecnología?». 8 meses para el primer prototipo», respondió Maya. «Pero tenemos un problema. Los alienígenas atacarán de nuevo pronto. Necesitamos algo ahora». Katie asintió. Se lo esperaba. «¿Qué sugieres?». «Modificar las naves existentes», dijo Maya. «Quitar las armas viejas y poner cañones de riel más grandes. Quitar todo lo que no necesitemos para hacer espacio para más blindaje y munición». «Háganlo», ordenó Katie. «¿Cuántas naves podemos convertir?». 50, tal vez 60 si trabajamos rápido». No eran muchas, pero era un comienzo. Katie sabía que necesitaban todas las ventajas que pudieran obtener. 3 meses después, el comandante Luke Thompson estaba en el puente del crucero convertido US Martillo. La nave se veía diferente ahora. Donde antes tenía líneas suaves y cómodos camarotes para la tripulación, ahora estaba erizada de torretas de cañones de riel y placas de blindaje. Luke estaba nervioso.
Hoy era la primera prueba real de las nuevas armas de la humanidad. Los informes de inteligencia decían que una pequeña flota alienígena se dirigía hacia la Estación Europa, una de las colonias mineras de Júpiter. El escuadrón de Luke de 12 naves modificadas los estaba esperando. Contactos en los sensores, informó su oficial de sensores. 3 cruceros alienígenas acercándose rápido. Luke estudió las naves enemigas en su pantalla. Eran más pequeñas que las enormes naves que habían destruido Haven Prime, pero aún así el doble de grandes que su nave. Bajo las viejas reglas, esta sería una lucha sin esperanza. A todas las naves, habla el líder Martillo, dijo Luke por su radio. Recuerden el plan. Manténganse juntos, sigan moviéndose y apunten a sus motores. Las naves alienígenas se dispersaron mientras se acercaban a la Estación Europa. Se movían con la confianza de depredadores que nunca habían encontrado una resistencia real. Luke casi pudo ver su sorpresa cuando su escuadrón apareció desde detrás de la luna de Júpiter. Fuego a discreción, ordenó Luke. Las naves humanas abrieron fuego juntas. Docenas de proyectiles de cañón de riel surcaron el espacio a una velocidad increíble. Los alienígenas intentaron activar sus escudos, pero las balas de metal atravesaron las barreras de energía y se estrellaron contra sus cascos. La primera nave alienígena se estremeció mientras los proyectiles abrían agujeros en su blindaje. La atmósfera se escapaba de las heridas, creando nubes blancas en el espacio. La nave intentó dar la vuelta, pero más rondas de cañón de riel encontraron su objetivo. «Los estamos hiriendo», gritó el oficial de armamento de Luke. Pero los alienígenas no estaban indefensos. Sus armas de energía comenzaron a devolver el fuego, enviando rayos brillantes hacia las naves humanas. El US Tigre recibió un impacto directo y explotó en una bola de fuego. «El Tigre ha caído», informó Luke sombríamente. «Todas las naves, patrón evasivo Delta». Las naves humanas comenzaron a moverse en patrones impredecibles, haciéndolas más difíciles de alcanzar. Mientras tanto, seguían disparando sus cañones de riel contra las naves alienígenas. Era como una manada de lobos atacando a osos. Los lobos eran más pequeños y débiles, pero eran más rápidos y trabajaban juntos. La primera nave alienígena perdió energía y comenzó a flotar a la deriva. La segunda nave intentó retirarse, pero el escuadrón de Luke la rodeó y la golpeó con fuego de cañón de riel hasta que también se oscureció. La tercera nave alienígena logró destruir 2 naves humanas más antes de que la nave de Luke se acercara lo suficiente para un disparo mortal. La última andanada de cañón de riel atravesó la sección de motores de la nave alienígena y explotó en un destello brillante. «Todas las naves alienígenas destruidas», informó Luke al cuartel general. Su voz estaba cansada pero orgullosa. «La Estación Europa está a salvo». La general Katie Adams recibió la noticia mientras estaba en una reunión con los líderes de la Tierra. Por un momento, la sala quedó en completo silencio. Luego todos comenzaron a hablar a la vez. «Realmente ganamos una batalla», dijo la presidenta Ellen Davis, apenas creyéndolo. «Es un comienzo», replicó Katie. «Pero perdimos 3 naves para destruir 3 de las suyas. A ese ritmo, nos quedaremos sin naves antes que ellos». «¿Qué necesitamos hacer mejor?», preguntó la presidenta. Katie había estado pensando en esto durante semanas. «Necesitamos ser más inteligentes. Los alienígenas tienen mejor tecnología, pero han estado ganando fácilmente durante tanto tiempo que se han vuelto perezosos. No se adaptan rápidamente a nuevas amenazas». Señaló un mapa que mostraba todas las colonias humanas. «Necesitamos golpearlos donde no lo esperan. Atacar sus líneas de suministro, emboscar sus patrullas, hacer que tengan miedo de viajar solos». Mientras tanto, la oficial de inteligencia Grace Kim trabajaba en otra pieza del rompecabezas. Había estado estudiando equipos de comunicación alienígenas capturados, tratando de entender cómo funcionaba su imperio. «He estado escuchando su tráfico de radio», le dijo a Katie durante una reunión privada. «Los alienígenas se están preocupando. Nunca han perdido naves ante una especie que consideraban primitiva». «¿Qué dicen de nosotros?», preguntó Katie. «Nos llaman los insectos tercos y los lanzametales», respondió Grace.
Pero aquí está la parte interesante. Están discutiendo entre ellos sobre cómo manejarnos. Katie se inclinó hacia adelante. ¿Discutiendo cómo? Algunos quieren enviar una flota masiva para aniquilarnos por completo. Otros piensan que no valemos el esfuerzo. Nunca han tenido que lidiar con una especie que aprende y se adapta durante una guerra. Katie sonrió sombríamente. Bien. La confusión es algo que podemos usar. En los meses siguientes, las tácticas humanas continuaron evolucionando. Pequeños escuadrones de naves convertidas comenzaron a atacar patrullas alienígenas en todo el espacio humano. Atacaban rápido, destruían lo que podían y desaparecían antes de que llegaran los refuerzos. Los alienígenas comenzaron a viajar en grupos más grandes, lo que los hacía más lentos y fáciles de rastrear. Las redes de inteligencia humanas, lideradas por oficiales como Grace Kim, comenzaron a proporcionar información detallada sobre los movimientos alienígenas. El comandante Luke Thompson lideró muchas de estas incursiones. Su nave, el US Martillo, se hizo famosa en todas las colonias humanas. Desarrolló nuevas tácticas para cada batalla, siempre encontrando formas de usar las ventajas de la humanidad contra las debilidades alienígenas. Pero el cambio más grande le estaba sucediendo a los propios humanos. Los colonos, que una vez fueron agricultores, mineros y científicos, se estaban convirtiendo en soldados. Aprendieron a reparar armas, construir fortificaciones y luchar por su supervivencia. La doctora Emma Foster, una psicóloga que estudiaba los efectos de la guerra, notó algo notable. Estamos evolucionando, le dijo a Katie durante una de sus reuniones regulares. No solo nuestra tecnología, sino nosotros mismos. Los humanos se están volviendo más duros, más enfocados, más unificados. Katie asintió. Ella también lo había visto. Las colonias dispersas que apenas habían trabajado juntas antes de la guerra ahora compartían recursos, información y conocimientos tácticos. La propia Tierra se había transformado en una enorme fábrica de guerra, construyendo naves y armas más rápido que nunca. La pregunta es, dijo Katie, ¿será suficiente cuando envíen su flota principal? Grace Kim tenía malas noticias al respecto. Sus comunicaciones interceptadas sugerían que los alienígenas estaban preparando algo grande. Las pequeñas derrotas los habían enojado, y la ira los estaba volviendo peligrosos. Lo llaman la solución final, informó Grace. Una flota lo suficientemente grande como para esterilizar todos los mundos humanos a la vez. Katie miró las estrellas a través de la ventana de su oficina. En algún lugar, una armada alienígena se preparaba para acabar con el alcance de la humanidad hacia las estrellas. Pero los humanos habían aprendido a contraatacar. Tenían armas que podían herir al enemigo, tácticas que funcionaban, y lo más importante, se tenían los unos a los otros. La próxima batalla lo decidiría todo. Había pasado un año desde el primer ataque alienígena. El almirante Tony García estaba en el centro de mando de la nueva estación de batalla que orbitaba Marte. A través de las grandes ventanas, podía ver cientos de buques de guerra humanos preparándose para la batalla más grande de la historia. Tony había sido capitán de un carguero antes de la guerra. Ahora comandaba la flota más grande de la humanidad. Las naves a su alrededor no se parecían en nada a las antiguas naves de exploración. Eran puras máquinas de guerra, largas, angulosas y cubiertas de torretas de cañones de riel y lanzamisiles. Informe de estado, dijo Tony a su personal. La coronel Janet Price, su oficial táctica, levantó la vista de sus pantallas. 300 naves listas para la batalla, señor. El escuadrón fantasma está en posición para el primer ataque. Tony asintió. El escuadrón fantasma era el arma secreta de la humanidad. 20 naves pequeñas y rápidas diseñadas para ser invisibles a los sensores alienígenas. Estaban comandadas por la capitana Rachel Stone, una piloto que se había hecho famosa por sus ataques de golpe y fuga a los convoys de suministro alienígenas. ¿Y la flota enemiga?, preguntó Tony. Inteligencia dice que vienen con todo lo que tienen, respondió Janet. Más de 1000 naves, incluyendo sus acorazados más grandes. Tony sintió un nudo en el estómago. Incluso con las nuevas armas y tácticas de la humanidad, esas probabilidades eran terribles.
Pero no había opción. Los alienígenas habían dejado claro que este era su ataque final. O destruirían todas las colonias humanas o morirían en el intento. Señor, estamos recibiendo un mensaje de Nueva Terra, dijo el oficial de comunicaciones. El general Marcus Webb está listo para la defensa. Tony cambió su pantalla para mostrar Nueva Terra, la primera colonia humana donde había comenzado esta guerra. El planeta era ahora una fortaleza. Plataformas de defensa orbital lo rodeaban como un anillo de metal, y la superficie estaba cubierta de baterías de misiles y emplazamientos de cañones de riel. El general Marcus Webb se había estado preparando para esta batalla durante meses. Era un veterano de las peores guerras de la Tierra y sabía cómo defenderse contra probabilidades imposibles. Los civiles están a salvo en los refugios subterráneos, informó Marcus. Todos los sistemas de defensa están en línea. Estamos listos para ellos. En la superficie del planeta, la líder civil Angela Brooks se aseguraba de que los centros de evacuación tuvieran todo lo que necesitaban. Había sido alcaldesa de la capital de Nueva Terra antes de la guerra. Ahora era responsable de mantener con vida a 50.000 personas mientras el infierno se desataba sobre ellas. ¿Cómo están los niños?, le preguntó a la doctora Carol Witte, que dirigía el centro médico. Asustados, pero aguantando bien, respondió Carol. Les hemos estado contando historias sobre valientes héroes humanos que luchan contra monstruos. Parece que ayuda. Angela sonrió con tristeza. Esas ya no eran solo historias. Héroes humanos reales estaban a punto de luchar contra monstruos reales en el espacio sobre sus cabezas. La flota alienígena llegó 3 días después. Tony García observó desde su nave de mando cómo las naves enemigas aparecían en el borde del sistema solar. Había tantas naves que bloqueaban las estrellas detrás de ellas. Dios mío, susurró la coronel Price. Nunca he visto tantas naves en un solo lugar. El rostro del alto comandante Bexar apareció en la pantalla principal. El líder alienígena parecía más viejo y cansado que antes. La guerra también había sido dura para él. Humanos, dijo Bexar, con la voz llena de fría ira. Han demostrado ser más problemáticos de lo esperado, pero hoy su especie termina. Traemos suficiente potencia de fuego para fracturar planetas. Todavía estamos aquí, respondió Tony con calma. Y no vamos a huir. Entonces arderán, gruñó el comandante alienígena. La batalla comenzó cuando la capitana Rachel Stone lideró su escuadrón fantasma en su ataque sorpresa. Las 20 pequeñas naves se habían estado escondiendo en el cinturón de asteroides, invisibles para los sensores alienígenas. Atacaron la retaguardia de la formación alienígena, apuntando a las grandes naves de mando. La nave de Rachel, la UE Sombra, fue la primera en atacar. Disparó una salva de nuevos torpedos humanos contra un acorazado alienígena. Los torpedos estaban llenos de miles de pequeñas bolas de metal que se dispersaban como perdigones de escopeta al impactar. Los escudos de la nave alienígena detuvieron las armas de energía que esperaba, pero miles de bolas de metal atravesaron la barrera y acribillaron el casco. El blindaje del acorazado se agrietó y la atmósfera comenzó a escaparse al espacio. Todas las naves fantasma, atáquenlos ahora mientras están confundidos, ordenó Rachel. Las pequeñas naves humanas pululaban alrededor de las gigantescas naves alienígenas como avispas enojadas. Eran demasiado rápidas y pequeñas para que los grandes cañones alienígenas las apuntaran eficazmente. Mientras tanto, sus armas estaban perfectamente diseñadas para explotar la debilidad de la tecnología de escudos alienígenas. Pero los alienígenas se adaptaron más rápido que antes. Comenzaron a usar sus naves de escolta más pequeñas para cazar al escuadrón fantasma. Rachel observó cómo 3 de sus naves eran destruidas por cazas alienígenas. Líder fantasma, tienes que salir de ahí, advirtió el almirante García por la radio. Todavía no, respondió Rachel. Estamos haciendo demasiado daño. Tenía razón. El ataque sorpresa había destruido 5 naves de mando alienígenas y dañado una docena más. Pero tuvo un costo terrible. Solo 8 naves del escuadrón fantasma lograron escapar. La batalla principal comenzó cuando la flota alienígena llegó a Marte.
La flota de defensa de Tony García se encontró con ellos en el espacio entre Marte y Júpiter. Las dos flotas chocaron como olas de metal y fuego. Los humanos habían aprendido a luchar en equipo. Sus naves se movían en grupos coordinados, cubriéndose mutuamente y concentrando su fuego en un solo objetivo. Los alienígenas seguían luchando como siempre lo habían hecho. Cada nave por su cuenta, confiando en una tecnología superior. Fuego concentrado en ese crucero, ordenó Tony a su flota. Todas las naves, apunten a los motores. 50 naves humanas dirigieron sus cañones de riel hacia una sola nave alienígena. El ataque coordinado abrumó las defensas de la nave enemiga y la destrozó. Pero los alienígenas respondieron destruyendo 10 naves humanas con sus armas de energía. La batalla se prolongó durante horas. Naves de ambos bandos fueron destruidas o inutilizadas. El espacio alrededor de Marte se llenó de escombros y los cuerpos de guerreros muertos. La doctora Emma Foster observaba la batalla desde una nave hospital detrás de la flota principal. Estaba tratando a soldados heridos y documentando cómo la guerra estaba cambiando a la humanidad. Lo que vio la asombró. «Estas no son las mismas personas que dejaron la Tierra», le dijo a su asistente. «La guerra los ha convertido en algo nuevo. Ya no luchan solo por la supervivencia. Luchan por el derecho a existir entre las estrellas». Los soldados heridos que trataba no se quejaban de sus heridas. Solo querían saber cuándo podrían volver a la batalla. La guerra había convertido a humanos ordinarios en guerreros que se negaban a rendirse. Mientras tanto, la batalla se trasladó hacia Nueva Terra. La flota alienígena había perdido muchas naves, pero todavía superaban en número a los humanos. La flota de Tony García se retiró a las defensas orbitales del planeta. El general Marcus Webb activó todas las armas que tenía el planeta. Misiles se lanzaron desde la superficie como avispones enojados. Las plataformas orbitales de cañones de riel dispararon continuamente a las naves alienígenas que se acercaban. El cielo sobre Nueva Terra se convirtió en un muro de fuego y metal. Todas las estaciones de defensa, fuego continuo, ordenó Marcus. No dejen que aterricen en el planeta. Los alienígenas probaron una nueva táctica. En lugar de luchar directamente contra la flota humana, enviaron oleadas de pequeñas naves de ataque hacia la superficie del planeta. Estas naves eran rápidas y difíciles de alcanzar, pero llevaban potentes bombas diseñadas para destruir los refugios subterráneos. «Están tratando de matar a los civiles», informó Angela Brooks desde el planeta. «Los niños están aterrorizados». Tony García tomó una decisión desesperada. Ordenó a su flota restante que interceptara a los bombarderos alienígenas, aunque significara dejar las defensas orbitales sin apoyo. «Todas las naves, protejan el planeta», comandó. «Detengan a esos bombarderos a cualquier costo». Las naves humanas se lanzaron hacia la atmósfera de Nueva Terra, persiguiendo a las naves de ataque alienígenas. El capitán Nick Taylor, al mando del crucero US Venganza, logró destruir 5 bombarderos alienígenas antes de que su nave fuera alcanzada por el fuego enemigo. «Aquí Venganza», informó Nick mientras su nave caía hacia el planeta. «Nos estamos estrellando, pero nos llevamos a algunos de ellos con nosotros». La nave de Nick se estrelló contra un grupo de bombarderos alienígenas, destruyéndolos. A todos en una explosión masiva. Era el tipo de sacrificio que se había vuelto común entre las fuerzas humanas. La batalla por Nueva Terra duró todo el día. Cuando finalmente terminó, ambas flotas estaban gravemente dañadas. Los alienígenas no habían logrado destruir la colonia humana, pero aún les quedaban más naves que a los humanos. El alto comandante Vexar apareció en la pantalla de comunicación una vez más. El líder alienígena estaba obviamente frustrado y enojado. «Luchan como animales salvajes», le gruñó a Tony García. «Sin honor, sin reglas, solo caos y destrucción». «Luchamos para sobrevivir», respondió Tony. Algo que su imperio ha olvidado cómo hacer. Por primera vez en la guerra, el comandante alienígena pareció inseguro. Sus fuerzas habían esperado una victoria fácil, pero los humanos los habían llevado a un punto muerto. La reputación de invencibilidad de la Confederación estaba rota. «Esto no ha terminado», advirtió Vexar.
Volveremos con más naves. Estaremos esperando, dijo Tony simplemente. Mientras la flota alienígena se retiraba, la humanidad comenzó a contar el costo de su victoria. Miles de naves fueron destruidas y cientos de miles de personas murieron. Pero habían hecho lo imposible. Habían obligado a la poderosa Confederación a retirarse. La guerra estaba lejos de terminar, pero algo había cambiado. Los alienígenas ya no parecían dioses imparables. Eran solo otro enemigo que podía ser vencido con coraje, inteligencia y sacrificio. Y los humanos tenían de sobra de las tres cosas. Habían pasado 2 años desde que los alienígenas le dijeron a los humanos que huyeran. La presidenta Ellen Davis estaba sentada en su oficina en la Tierra leyendo informes de todo el espacio humano. La guerra lo había cambiado todo. Y ahora lo imposible estaba sucediendo. Los alienígenas querían hablar. Están pidiendo un alto el fuego, dijo el almirante Tony García, que había viajado desde Marte para entregar el mensaje personalmente. El propio alto comandante Bexar envió la comunicación. Ellen parecía cansada. La guerra la había envejecido mucho. Se había visto obligada a tomar decisiones que mataron a millones de personas, todo para mantener a la humanidad viva entre las estrellas. ¿Qué ofrecen exactamente?, preguntó. Una reunión en la estación próxima, el antiguo puesto comercial entre nuestros territorios, respondió Tony. Quieren discutir los términos para terminar la guerra. Ellen guardó silencio durante un largo momento. A través de su ventana, podía ver los astilleros donde se construían nuevos buques de guerra. La Tierra se había convertido en una gigantesca fábrica de armas, produciendo naves y soldados lo más rápido posible. ¿Crees que hablan en serio?, preguntó. Creo que tienen miedo, dijo Tony. Les hemos costado más naves en 2 años de las que han perdido en el último siglo. Su imperio está empezando a cuestionar por qué están librando una guerra que no parecen poder ganar. 3 semanas después, la reunión tuvo lugar a bordo de la estación próxima. El antiguo puesto comercial había sido territorio neutral antes de la guerra y ambas partes acordaron que era el lugar más seguro para hablar. El capitán Jaque Martínez, quien había comenzado todo este conflicto al negarse a abandonar Nueva Terra, formaba parte de la delegación humana. Se sentó frente al alto comandante Bexar en la sala de conferencias principal de la estación. El líder alienígena se veía muy diferente a como lo había hecho 2 años atrás. Su piel gris estaba marcada por cicatrices de batalla, y sus 4 ojos parecían cansados y derrotados. El orgulloso guerrero que una vez exigió la rendición humana ahora parecía alguien que solo quería que la matanza se detuviera. Nos han sorprendido, admitió Bexar, hablando en un cuidadoso lenguaje humano. Pensábamos que eran solo otra especie primitiva que huiría o moriría rápidamente. Intentamos decirles que no huiríamos, respondió Jaque. Ustedes eligieron no escuchar. La Confederación ha gobernado esta parte del espacio durante 3.000 años, continuó el comandante alienígena. Hemos conquistado cientos de mundos y absorbido a docenas de especies. Ninguna de ellas luchó como ustedes lo han hecho. La presidenta Ellen Davis se inclinó hacia adelante. ¿Qué proponen? Una división del territorio, dijo Bexar lentamente, como si las palabras fueran dolorosas de pronunciar. Se quedan con los mundos que ya han reclamado. No los atacaremos de nuevo. A cambio, aceptan no expandirse más allá de esos límites. ¿Y si nos negamos?, preguntó Ellen. La expresión del comandante alienígena se oscureció. Entonces continuamos luchando hasta que una de nuestras especies se extinga. Pero les advierto, el Consejo de la Confederación está dividido. Algunos quieren hacer la paz con ustedes. Otros quieren enviar toda nuestra flota para reducir a cenizas cada mundo humano. Jaque Martínez había estado en silencio, pero ahora habló. ¿Por qué deberíamos confiar en ustedes? Nos dijeron que huyéramos y cuando nos negamos, intentaron cometer un genocidio. Porque, dijo Bexar, nos han enseñado algo que habíamos olvidado. La guerra tiene un costo. Cada nave que destruyen, cada soldado que matan, debilita la capacidad de la Confederación para controlar otras amenazas en la galaxia. Hay enemigos ahí fuera mucho peores que los humanos. Las negociaciones continuaron durante días.
Grace Kim, la oficial de inteligencia que había aprendido a entender las comunicaciones alienígenas, sirvió como traductora cuando las conversaciones se volvieron complejas. No están mintiendo, le dijo a la delegación humana durante una reunión privada. Su imperio realmente está teniendo problemas. Otras especies están viendo que la Confederación puede ser vencida, y algunas están comenzando a rebelarse. Entonces, ¿no somos los únicos que se niegan a ser conquistados?, preguntó Jake. No, respondió Grace. Pero somos los primeros en herirlos lo suficiente como para forzar negociaciones. Durante las conversaciones, la doctora Emma Foster continuó su trabajo estudiando cómo la guerra había cambiado a la humanidad. Entrevistó a soldados, civiles y líderes, documentando la transformación de su especie. No somos las mismas personas que primero alcanzaron las estrellas, le dijo a Jake durante una de sus conversaciones. La guerra nos ha hecho más duros, más unificados, más centrados en la supervivencia. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Jake. Emma pensó cuidadosamente antes de responder. Ambos. Hemos perdido nuestra inocencia, pero hemos ganado algo más. El conocimiento de que podemos sobrevivir a cualquier cosa que el universo nos arroje. De vuelta en Nueva Terra, el general Marcus Webb supervisaba la reconstrucción de la colonia. El planeta tenía cicatrices de la batalla final. Cráteres donde habían caído bombas alienígenas. Los restos de naves estrelladas y monumentos a los miles que habían muerto defendiendo su hogar. Angela Brooks, que todavía servía como líder civil, caminó con él por la capital reconstruida. Los niños jugaban de nuevo en los parques, pero sus juegos habían cambiado. En lugar de fingir ser exploradores y científicos, fingían ser marines espaciales y capitanes de nave. ¿Estamos criando una generación de guerreros?, le preguntó Angela a Marcus. Tal vez, respondió el general. Pero eso podría ser lo que la humanidad necesita ahora. La galaxia es un lugar peligroso, y ya no podemos fingir que no lo es. Las conversaciones de paz finalmente llegaron a un acuerdo después de 2 semanas de negociaciones. Los humanos se quedarían con todos los mundos que habían colonizado antes de que comenzara la guerra. La Confederación se retiraría del espacio humano y reconocería a la humanidad como una potencia independiente. Pero el costo de este reconocimiento fue enorme. La guerra había matado a millones de personas en ambos bandos. Colonias humanas enteras habían sido reducidas a un páramo radiactivo. La Confederación había perdido cientos de naves y miles de oficiales experimentados. Pagamos un alto precio por el derecho a existir entre las estrellas, dijo la presidenta Davis durante la ceremonia de firma. El alto comandante Bexar asintió lentamente. Todas las especies lo hacen, eventualmente. La pregunta es si el precio vale la pena. Jake Martínez pensó en esa pregunta mientras observaba a la flota alienígena partir de la estación próxima. ¿Valió la pena? Millones de muertos, innumerables recursos gastados en armas en lugar de exploración, y la humanidad cambiada para siempre de exploradores pacíficos a guerreros endurecidos. Pero mientras miraba las estrellas a través de las ventanas de la estación, supo la respuesta. La humanidad pertenecía aquí, entre las luces infinitas del espacio. Se habían ganado su lugar con sangre y sacrificio, y nadie podría quitárselo de nuevo. La guerra terminó oficialmente con una ceremonia en la Tierra. El almirante Tony García se paró ante una multitud de millones leyendo el Tratado de Paz en voz alta. Pero todos sabían que esto era solo una pausa, no un verdadero final. Hemos ganado el derecho a existir en esta galaxia, dijo Tony a la multitud. Pero nunca debemos olvidar el costo de esa victoria ni bajar la guardia de nuevo. La doctora Emma Foster publicó su informe final sobre los efectos de la guerra en la humanidad. Sus conclusiones eran tanto inquietantes como esperanzadoras. La guerra ha acelerado la evolución humana, escribió. No solo tecnológicamente, sino social y psicológicamente. Nos hemos convertido en una especie más unificada, centrada en la supervivencia y la expansión. Si esto nos hace mejores o peores de lo que éramos antes, solo el tiempo lo dirá. El ingeniero Carl Hayes, trabajando con equipos en Marte, había estado combinando tecnología humana y alienígena durante toda la guerra. Ahora,
con acceso a más equipo alienígena, estaba diseñando una nueva generación de naves humanas. Estas naves serán más rápidas y fuertes que cualquier cosa que hayamos construido antes, le dijo al comité de diseño. No solo estamos copiando la tecnología alienígena, la estamos mejorando. La psicóloga Linda Scott había estado estudiando a los veteranos que regresaban de la guerra. Muchos de ellos luchaban con las cosas que habían visto y hecho. Pero todos compartían un rasgo común, una creencia inquebrantable de que la humanidad merecía su lugar entre las estrellas. Saben que podemos sobrevivir a cualquier cosa ahora, informó al gobierno. La guerra fue horrible, pero demostró que los humanos no se rinden, incluso cuando enfrentan probabilidades imposibles. 5 años después de la firma del Tratado de Paz, el capitán Jaque Martínez estaba en el puente de una nueva nave de exploración, la UES Pionero. Su misión era explorar más allá de los límites establecidos por el Acuerdo de Paz, encontrar nuevos mundos para que la humanidad los reclamara. Señor, nos acercamos al borde del espacio de la Confederación, informó su oficial de navegación. Jaque miró las estrellas frente a ellos. En algún lugar, había nuevos mundos, nuevos desafíos y posiblemente nuevos enemigos. Pero la humanidad estaba lista para lo que pudiera encontrar. La primera advertencia de la Confederación a la humanidad había sido simple: huyan. Pero la humanidad había respondido con algo aún más simple: no. Y esa negativa lo había cambiado todo. La galaxia había aprendido que los humanos no podían ser conquistados, no podían ser intimidados y no serían expulsados de las estrellas que habían reclamado como su derecho de nacimiento. En las escuelas de todo el espacio humano, los niños aprendían sobre la guerra y sus héroes. Aprendieron sobre las desesperadas batallas espaciales del almirante García, el sacrificio de la capitana Stone con el Escuadrón Fantasma y la defensa de Nueva Terra del general Webb. Pero lo más importante, aprendieron que cuando la galaxia le dijera a la humanidad que huyera, su respuesta siempre sería la misma. Y elegirían luchar.